sobre todo de reconocimiento a su tarea intelectual, política, etcétera. Doctora Beatriz Merino, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Raúl, y creo que más me ha emocionado ver los nombres de Maram Guri o de Amelia Earhart o de Valentina Tereshkova, la primera ¿no? La primera astronauta de la señora Thatcher, pero inevitablemente, la verdad es que estoy demasiado abrumada con esto. Beatriz, ahí hay una inclinación claramente política, por eso es que marcamos esas personalidades. Está Catherine Bigelow, la primera directora que ganó un Oscar. Hay 2 premios Nobel de economía. Digo que la mencionamos a usted entre las políticas porque nos parece que está pues en ese camino. Bueno. De distinguidas políticas. Gracias, buenos días, estoy muy agradecida y muy contenta. Bueno, por lo pronto quería tocar el tema naturalmente del comunicado de ayer, sumamente pertinente en verdad. Y me gustaría sí escuchar un poco los criterios que llevaron a esta suscripción, a esta firma, porque no se trata, ni aparece así, por supuesto, de decir apoyamos al gobierno o busquemos, no. Es algo que tiene que ver en realidad con la preocupación que hoy día tiene todo el país. Encontremos un camino y una normalidad democrática para gobernar y para establecer nuestras divergencias y, en fin, pero sin grandes turbamultas, ¿verdad? Claro, Raúl, lo primero que habría que decir es que hemos respondido a la convocatoria y liderazgo de don Javier Pérez de Cuéllar, ¿no es cierto?, en una carta abierta que tiene, yo creo, 4 ideas centrales, ¿no? La primera es, digamos, propiciar lo que sería un ambiente de unidad y de armonía ante quienes son los representantes políticos, en este caso representados en el Congreso, ¿no? La segunda idea que contiene este compromiso por el Perú, esta carta, es que recordar que la investidura de un gabinete es una oportunidad para exponer las ideas de un programa de gobierno. Digamos, el presidente de la República el 28 de julio nos ha dicho qué es lo que va a hacer y lo que el Perú espera que la señora Ana Jara mañana nos diga a los peruanos cómo se va a hacer, ¿no? Es un espacio muy importante para el debate de las ideas que son las más importantes para todos los peruanos. Que llegan tarde, pero que son importantes. Bueno, pero cada vez que se presenta un gabinete es impertinente. Y luego entramos quizá a la tercera punto, que sería la razón de esta carta, que es recordar que esta es una figura constitucional que legitima jurídica y políticamente a los que conducen el gobierno. Y recordar que hay otros actos de fiscalización y control político que considera la Constitución y que son, por ejemplo, digo yo, no está en la carta, pero la interpelación o la censura de los ministros, y que garantiza los contrapesos que requiere una democracia. No, y un ojo alerta para ver, bueno, usted prometió, ha dicho que se va a hacer tal cosa, vamos viendo un cronograma para que usted nos vaya informando, que es lo que también ha dicho la primera ministra. Exactamente, y que la investidura de un primer ministro, por ende, debe ser parte de este ejercicio democrático, no debe ser jamás una medida de presión, y que sin duda es la oportunidad en la que estas personalidades ¿cómo se llama?, esta personalidad tan importante del Perú como es don Javier ha convocado, es para que la unidad y la armonía, digamos, reflejen el respeto que debe haber en la relación de las actividades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, no tiene ningún contenido político partidario en lo absoluto, y es solamente una invocación que hemos considerado pertinente seguir el liderazgo de don Javier en este tema, ¿no? Claro que sí. Pero más bien, doctora, nos parece que en ningún momento corría peligro, más bien, que la señora Ana Jara, que por lo demás ha tenido una actuación pública, política, reconocida por todos, no parecía tener o correr el riesgo de no conseguir el voto de confianza de este Parlamento. El propio expresidente Alan García, entre otros, había considerado que ese voto más bien estaba asegurado. Y cuando usted nos menciona el tema de la unidad, para asegurar la unidad y la armonía, más bien eso es lo que faltó, pero no por actuación de la oposición en el Parlamento, sino más bien porque la propia bancada oficialista, porque el propio oficialismo, el partido de gobierno, se ha fraccionado.
hay un grupo de disidentes, un segundo grupo de disidentes que por discrepancias con la conducción del partido es que se ha apartado, pero finalmente terminó también votando por la lista oficialista, digamos, ¿no? Nos parece que no corría riesgo esa Claro, pero son, digamos, y es muy pertinente lo que usted dice, porque efectivamente la invocación es a todos, ¿no? Es a todos los que están en el Congreso, sean del partido del gobierno como sean de la oposición. Y como usted bien dice, en realidad es recordar únicamente la oportunidad que esta investidura, digamos, representa para el Perú, ¿no? Es una oportunidad de escuchar lo que será la conducción del gobierno y los otros temas de la política, como usted señalaba, digamos, personas que se han separado, etcétera, tiene su espacio, ¿no? Tiene su espacio político, pero ese espacio político no es necesariamente el de la investidura de un gabinete, ¿no? Sí. Bueno, vamos al terreno que sí, efectivamente está también, no sé si complicado, pero por lo menos es materia de conversación y de intercambio de ideas. Usted ahora pertenece es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y el debate es pues la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, que ha tenido incluso una expresión política, es una de las razones por las cuales ha tenido dificultades la señora Ana Jara y le están pidiendo explicaciones por la actuación del ministro de Energía y Minas, que tiene a su vez una distancia con el presidente, con el ministro de Medio Ambiente. Primero me gustaría conocer su enfoque con respecto a este tema, porque ciertamente siempre se saludó como muy importante la creación del Ministerio del Medio Ambiente y en general permanentemente estamos bajo alerta en el sentido de que a veces descuidamos nuestra variada geografía y nuestra variada ambientación. Y se amenaza en muchos casos también a las ciudades, a la vida ciudadana, en fin. De modo que si hay algo que, como está ocurriendo en el mundo entero, en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, es precisamente en la preservación, seguridad y acompañamiento de la cuestión medioambiental en toda tarea de desarrollo. Bueno, sí, a ver, para un poquito de antecedentes, cuando estuve al frente de la Defensoría del Pueblo, batallé incesantemente y yo diría hasta en forma solitaria por la creación del Ministerio del Ambiente y créame, Raúl, que no me equivoqué. Era indispensable que el Estado peruano tuviese un árbitro que le dijese al ciudadano si las actividades del sector privado, en este caso, podían o no ser consideradas, contaminantes, de tal manera que se garantizase la defensa del ambiente. Todos los estados tenían algún tipo de entidad técnica o algún tipo de entidad política. En este caso, en el gobierno del presidente Alan García se optó por la creación de una entidad política como fue el Ministerio del Ambiente y sin duda todos los peruanos saludamos y yo más que nadie me regocijé porque, como le digo, batallé mucho. Este año además es el año de la COP20, donde el Perú va a ser el centro de la atención mundial en materia de medio ambiente. Por eso es hasta cierto punto desafortunado lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, y esto ha originado que el día de ayer la Sociedad Peruana de Hidrocarburos haga un pronunciamiento público porque hemos pedido que este reglamento ambiental sea prepublicado por segunda vez. Y le digo lo siguiente, en primer lugar, la prepublicación es una buena práctica de gobierno, garantiza la transparencia de las normas que se dan para los ciudadanos en todas las materias y en materia ambiental con mucho más rigor. Este reglamento ambiental, que yo quisiera decir no es una herramienta de promoción del sector privado, es más bien quien le impone estándares y límites a las actividades del sector privado en hidrocarburos en defensa de lo que es un interés superior del Estado, que es la defensa del medio ambiente y pues ciertamente también la integridad de los derechos de los pueblos indígenas. Este reglamento ya fue publicado originalmente en febrero del año pasado, el 2013, por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos. Desde entonces ha pasado un año y medio y lo que hemos visto en general los peruanos con
que después de un año y medio no se ha podido poner de acuerdo el Ministerio de Energía y el Ministerio del Ambiente, y lo que es peor, se ha ensombrecido esta discusión pública con acusaciones de lobby, supuesta corrupción, falta de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que pedimos por eso? Que se vuelva a prepublicar lo que los ministerios... Sí, dígame, Raúl. La primera prepublicación, ¿ustedes participaron? ¿Participó? No, mire, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos no existía todavía. En marzo del año 2013 es que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ya es presentada públicamente. Pero ¿no? sí hubo manifestación cuando menos. Sin duda, cómo no, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y estoy segura la Sociedad de Minería y en general la actividad pública y privada, ha presentado todos sus comentarios a la prepublicación que hizo correctamente, oficialmente en el Diario Peruano, el Ministerio de Energía y Minas, o sea, la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, en febrero del año pasado. Pero desde entonces, mire usted, Raúl, ha pasado un año y medio, no tenemos el reglamento, pero lo que es peor, ¿no? Ya ahora hay acusaciones de ida y de venida, ¿no? Correos de ida y de venida, ¿no es cierto?, que han ensombrecido, o sea, ya hay un ambiente de desconfianza de lo que es una norma muy importante que debe, cuyo interés superior, repito, es la defensa del ambiente, no es una norma de promoción del sector privado. Por eso es que hemos pedido, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que se vuelva a prepublicar y que todos los actores, el mundo académico, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, puedan otra vez hacer sus comentarios y dejemos este ambiente de oscuridad, ¿no? Donde todos son acusaciones de ida y de venida, y sobre todo desconfianza. Bueno, eso lo que nosotros queremos es que se recobre un ambiente de tranquilidad y de confianza en un instrumento legal tan importante como es el Reglamento Ambiental de los Hidrocarburos, ¿no? Sin duda, eso es un pedido importante y trascendente. Pero partamos también de un poco, pareciera que esta es una discusión sumamente técnica. ¿Y qué cosa piensan las comunidades? ¿Qué piensa la gente común y corriente? En general, en realidad, como usted bien sabe, la idea que tiene el común de las gentes es que hay una polarización que esconde intereses económicos, etcétera. Entonces, en realidad, no es una discusión, por así decirlo, ni científica, ni técnica, ni tampoco demasiado equilibrada. Están por lo bajo pues una serie de otros factores. No, pero es una discusión que debe ser, para usar una palabra de modo, inclusiva, ¿verdad? O sea, es una discusión que debe recoger los aportes técnicos que tengan que hacer las personas que conocen profundamente este tema, así como también los ambientalistas, así como también los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y el mundo académico que debe participar también. Lo único que podríamos pedirle a los ministerios entonces, tanto de energía como del ambiente, es celeridad, que se pongan de acuerdo en un texto, que lo publiquen nuevamente en el peruano, que todos tengamos la capacidad y posibilidad de aportar, y bueno, ese será pues el instrumento que el Estado peruano reconozca, porque es el Estado finalmente el que tomará la decisión de cuál es el texto. Pero yo lo que hemos querido es recobrar un ambiente de confianza que francamente ya se perdió respecto de un instrumento tan importante como debe ser el reglamento ambiental. Ha creado alarma en realidad, ¿no? Ha creado alarma, ha creado desconfianza, Raúl, y el peor es como el fruto envenenado, ¿no? Es el peor ambiente en el que se tiene que dictar una norma de esta importancia, donde están de por medio la defensa del medio ambiente y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, es cuando hay una desconfianza de que hay intereses de otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena práctica del Estado, la prepublicación de las normas, que permite que todos sepamos, porque al final del día, el Estado solo está donde está en representación de todos nosotros y en representación en particular de los más vulnerables, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora Beatriz Merino, como siempre.